Disfrazado de hombre corriente, un multimillonario entra en su imperio sin ser visto, pero cuando encuentra a la hija de su criada llorando, la verdad destroza todo lo que ha construido. Se caló la gorra y entró en la tienda que llevaba el nombre de su familia. Nadie le prestó atención. Para ellos, no era más que otro anciano con una chaqueta raída. ¿Puedo ayudarle, señor?, le preguntó educadamente un cajero. Él sonrió levemente. No, solo estoy echando un vistazo, respondió. No estaba allí para comprar, estaba allí para escuchar, y lo que oyó lo dejó helado. Un suave y entrecortado sollozo que resonaba detrás de la puerta del armario del conserje. El llanto de un niño, de esos que no provienen de una rodilla raspada, sino de un alma que ha aprendido a esconderse. En ese momento, todo lo que creía saber sobre su imperio comenzó a desmoronarse, y lo que comenzó como una visita tranquila a su propia tienda terminó como el desmoronamiento de la ilusión de un hombre. Esta es la historia de cómo un multimillonario desapareció para redescubrir lo que significa ser humano. Y antes de que se me olvide, ¿desde dónde nos ves hoy? Deja un comentario a continuación. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Disfruta de la historia. Harrison Gable era un hombre que confiaba en los números, y los números decían que su empresa era perfecta. Pero un solo sonido, el llanto de una niña en un rincón olvidado de su tienda, estaba a punto de revelarle la verdad. Una verdad que desentrañaría una mentira cuidadosamente elaborada y pondría en tela de juicio los cimientos mismos del trabajo de su vida. Harrison Gable se ajustó la visera de su gastada gorra de tweed, bajándola hasta cubrirle los ojos. La gorra le resultaba extraña. Durante los últimos 30 años, lo único que había llevado en la cabeza era el inmenso peso invisible de un imperio minorista. Los grandes almacenes de Gable eran un titán del comercio estadounidense, un monumento a la visión de su abuelo y a su propio impulso implacable. Su rostro, que solía adornar las portadas de las revistas de negocios, ahora estaba cuidadosamente oculto, y su traje a medida había sido sustituido por una chaqueta sencilla y ligeramente desgastada y unos pantalones vaqueros gastados. Parecía un hombre cualquiera de unos 60 años, tal vez un jubilado que buscaba pasar el tiempo o un abuelo que esperaba reunirse con su familia. Nadie habría imaginado que era el único propietario del terreno en el que se encontraba. Empujó la pesada puerta de cristal de su tienda insignia en Chicago, y la campana situada encima sonó con un alegre y metálico tintineo de bienvenida que resultaba extrañamente fuera de lugar. Esta tienda, la joya de la corona de sus operaciones, se suponía que era una máquina bien engrasada de satisfacción del cliente y moral de los empleados. Los informes que llegaban a su pulido escritorio de caoba en la ciudad de Nueva York pintaban un cuadro de perfección. Los resúmenes mensuales del director regional hablaban de ventas récord, baja rotación de personal y comentarios entusiastas de los clientes. Sobre el papel, este lugar era una fortaleza de rentabilidad y éxito. Pero Harrison no había venido hasta aquí para leer otro informe elogioso. Había venido por una sensación, una fría y persistente sospecha que se había arraigado en su interior hacía semanas. Todo empezó con una pequeña cosa, una nota anónima escrita a mano que, de alguna manera, había eludido la sala de correo de la empresa y había aterrizado directamente en su escritorio. Estaba escrita en un papel rayado barato, del tipo que utilizan los niños para hacer los deberes. La letra era temblorosa, desesperada. Solo contenía 7 palabras. Por favor, mire lo que está pasando aquí. No había firma ni remitente, solo el número de la tienda, el 101, garabateado en la parte inferior. Sus ejecutivos lo habían descartado. Probablemente sea un antiguo empleado descontento, señor Gable, había dicho su jefe con un gesto de la mano. Recibimos cosas así de vez en cuando. No tiene importancia. Pero Harrison no podía quitárselo de la cabeza. Había construido su imperio sobre el principio que le había enseñado su abuelo. Un negocio es una familia, y hay que cuidar de la familia. Siempre había creído que los suelos pulidos y las estanterías relucientes de sus tiendas eran un reflejo de la gente feliz y dedicada que trabajaba allí. La nota sugería una grieta en esos cimientos, una oscuridad que no podía ver desde su oficina en el ático. Así que había venido, sin avisar, disfrazado de un hombre invisible para el mundo. Quería ver su tienda no como director ejecutivo, sino como cliente. Quería sentir su pulso, escuchar los latidos de su corazón.
Pasó junto a los relucientes mostradores de cosméticos, los expositores de ropa masculina cuidadosamente ordenados y las alegres conversaciones de los compradores. Todo parecía perfecto en la superficie, tal y como afirmaban los informes. Los cajeros sonreían, los suelos brillaban y el guardia de seguridad de la puerta saludaba cortésmente con la cabeza a las personas que entraban y salían. Por un momento, sintió una oleada de alivio. Quizás su director de operaciones tenía razón. Quizás no era nada. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, de descartar su corazonada como paranoia, cuando lo oyó. Era un sonido tan débil que casi se veía ahogado por el ruido ambiental de la tienda. El suave rock que sonaba por los altavoces, el rodar de los carros, el murmullo de las conversaciones. Pero los oídos de Harrison, entrenados por toda una vida escuchando lo que la gente no decía, lo captaron. Era el sonido de un llanto, el llanto de un niño. No era el llanto fuerte y exigente de un niño pequeño al que le habían negado un juguete. Esto era diferente. Era un llanto silencioso y desesperado, del tipo que proviene de un profundo dolor. Siguió el sonido, con el corazón latiendo un poco más rápido. Lo llevó lejos de los espacios amplios y luminosos de la planta principal, hacia un pasillo estrecho y olvidado, escondido detrás del departamento de artículos para el hogar. El cartel de la pared decía «Solo personal», pero la puerta de un pequeño armario de limpieza estaba entreabierta. El sonido provenía del interior. Harrison dudó solo un segundo antes de empujar suavemente la puerta. El armario estaba oscuro y olía a lejía y cera para suelos. A la tenue luz que se filtraba desde el pasillo, vio una pequeña figura acurrucada en un rincón. Era una niña de no más de 9 años, con una cascada de cabello rubio que le caía sobre la cara mientras lloraba. Estaba sentada sobre un cubo volcado, con sus pequeños hombros temblando con cada sollozo. Tenía las rodillas recogidas contra el pecho y la cara escondida entre los brazos. A su lado, en el polvoriento suelo de hormigón, yacían una manzana a medio comer y un libro para colorear gastado. A Harrison se le heló la sangre. Ver a esa niña, escondida y llorando en un armario trastero, le pareció una profunda violación de todo lo que sus tiendas debían representar. Sintió una oleada de algo que no había experimentado en años, una profunda ira protectora. No se trataba solo de una infracción de la política, era un fracaso moral. Se arrodilló lentamente, con cuidado de no asustarla. Le dolían las articulaciones, un recordatorio de su edad que solía ignorar. «Disculpa, pequeña», dijo, con una voz más suave de lo que pretendía. «¿Estás bien?» La niña levantó la cabeza de golpe. Tenía los ojos azules, enrojecidos y llenos de una sorprendente mezcla de miedo y tristeza. Se secó rápidamente las mejillas con el dorso de la mano, tratando de recomponerse con una madurez que le partió el corazón a Harrison. «Lo siento», susurró con voz temblorosa. «No debería estar aquí. Tengo que estar callada. No pasa nada», dijo Harrison con dulzura. «No tienes que estar callada conmigo. Me llamo Harry. ¿Y tú?» Ella dudó, mirando a aquel desconocido de rostro amable. «Chloe», dijo finalmente. «Es un nombre precioso, Chloe», dijo Harrison, esbozando una pequeña sonrisa tranquilizadora. «¿Puedes decirme por qué lloras? ¿Te has perdido y no encuentras a tus padres?» Chloe negó con la cabeza. Miró hacia la puerta cerrada del armario, como si temiera que alguien pudiera oírla. «Mi mamá está trabajando», susurró. «Me dijo que esperara aquí y que me portara bien. Dijo que si el señor Doyle me encuentra, se meterá en un gran problema». El nombre golpeó a Harrison como un golpe físico. Frank Doyle, el gerente de la tienda. El hombre cuya firma aparecía al final de cada uno de esos informes perfectos y brillantes. «¿Tu mamá trabaja aquí?», preguntó Harrison, manteniendo la voz tranquila. Chloe asintió. «Limpia los suelos. Es conserje. Trabaja muy duro, pero hoy ha tenido que venir a hacer un turno extra. La señora Peterson, nuestra niñera, está enferma y no tenemos dinero para otra. Así que mamá me ha dicho que me esconda aquí. Dijo que solo sería por un rato». La mente de Harrison se aceleró. Una empleada tan desesperada que tuvo que esconder a su hija de 9 años en un armario de suministros mientras trabajaba. Era inconcebible. Iba en contra de todas las políticas de la empresa que él había aprobado. Su empresa tenía un programa de asistencia para el cuidado de personas dependientes. Tenían políticas de permisos de emergencia. ¿Por qué esta mujer no las utilizaba? ¿Pero por qué llorabas, Chloe?, Harrison insistió con delicadeza.
¿Ha pasado algo? Los labios de la niña comenzaron a temblar de nuevo. Una nueva oleada de lágrimas brotó de sus ojos. Oí al señor Doyle gritarle a mamá, dijo con la voz quebrada. Le decía cosas desagradables. Le decía que era demasiado lenta y que tenía suerte de tener un trabajo. Dijo que la gente como nosotros no merece segundas oportunidades. Harrison sintió que sus manos se cerraban en puños a los lados. Tuvo que esforzarse por mantener la calma, por mantener la fachada de abuelo amable ante esta niña. Gente como nosotros, repitió. ¿Qué zapatillas gastadas? No lo sé. Mamá dice que solo tenemos que ser fuertes. Dice que eso es lo que el abuelo hubiera querido. Metió la mano en la pequeña mochila que tenía a su lado y sacó una fotografía descolorida y con las esquinas dobladas. En ella aparecía un hombre con un impecable uniforme militar, el pecho adornado con medallas y una mirada amable pero firme. Este es mi abuelo, dijo con un destello de orgullo. El general Robert Vance. Mamá dice que era un héroe. Dice que siempre luchó por las personas que no podían luchar por sí mismas. Harrison se quedó mirando la fotografía. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. General Robert Vance. El nombre resonó en los pasillos de su memoria. No era solo un héroe, era el héroe. Una figura legendaria del conflicto, de la tormenta del desierto, famoso por su valentía, su integridad y su inquebrantable dedicación a sus soldados. Harrison lo había conocido una vez, hacía años, en una cena en la Casa Blanca. Recordaba a un hombre con una voluntad de hierro y un profundo sentido del honor. Un hombre que encarnaba lo mejor de Estados Unidos. Y su hija, su propia hija, trabajaba como conserje en una de sus tiendas, siendo reprimida por un gerente tiránico y mezquino, mientras su propia hija se escondía en un armario, llorando. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, formando una imagen mucho más fea de lo que jamás hubiera imaginado. La nota anónima, los informes perfectos del gerente, una empleada demasiado asustada para utilizar las prestaciones a las que tenía derecho. A la hija de un héroe de guerra se le decía que no merecía una segunda oportunidad. No se trataba de una grieta en los cimientos de su empresa. Era una podredumbre, una enfermedad que se había apoderado de ella justo delante de sus narices. Miró a Chloe, a su rostro bañado en lágrimas y al feroz orgullo que sentía por su abuelo. En sus ojos vio el reflejo de su propio fracaso. Había construido un reino de cristal y acero, pero había permitido que las personas que lo habitaban se volvieran invisibles. Había creado políticas destinadas a protegerlas, pero había fomentado una cultura en la que tenían demasiado miedo para utilizarlas. Mientras se levantaba, con las rodillas crujiendo en señal de protesta, una pregunta aterradora le quemaba la mente. Si esto le estaba pasando a la hija de un héroe nacional, ¿qué les estaría pasando a todos los demás? Lo que había comenzado como una simple misión de investigación se había convertido en la investigación más importante de su vida. La verdad que estaba a punto de descubrir sería peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Le obligaría a derribar los sistemas que él mismo había construido y a cuestionar todo lo que creía saber sobre el liderazgo, el honor y el verdadero coste de mirar hacia otro lado. Miró a la niña que ahora guardaba cuidadosamente la foto de su abuelo en su bolso. Chloe, dijo con voz llena de una nueva y férrea determinación, creo que tu madre es la verdadera heroína y te prometo que las cosas van a cambiar. Tenía que acercarse más. No podía arreglar esto desde fuera. Tenía que entrar, verlo con sus propios ojos, vivirlo. Tenía que convertirse en uno de ellos. La decisión estaba tomada. Harrison Gable, el multimillonario director ejecutivo, estaba a punto de desaparecer. En su lugar, un hombre llamado Harry Gibson estaba a punto de solicitar un trabajo como conserje. Salió del almacén y volvió a las brillantes luces de la tienda, pero ya no veía los suelos pulidos y los expositores perfectos. Veía las sombras en las esquinas, los espacios entre las estanterías donde podía esconderse la desesperación. Y sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que estaba a punto de encontrar algo más que un niño llorando. Estaba a punto de encontrar a toda una familia de empleados que sufrían en silencio. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de transformaciones calculadas. Harrison voló de regreso a Nueva York en su jet privado, no a la comodidad de su ático, sino a una pequeña y discreta oficina que tenía para operaciones delicadas. Allí, con la ayuda de su jefe de seguridad de mayor confianza, un exagente del servicio secreto llamado David,
Comenzó a construir su nueva identidad. Así nació Harry Gibson. Su historia era sencilla, plausible y diseñada para evocar un tipo específico de lástima desdeñosa en un hombre como Frank Doyle. Harry era un viudo jubilado de un pequeño pueblo de Pensilvania. Su modesta pensión se había esfumado por una mala inversión y recientemente se había mudado a Chicago para estar más cerca de un sobrino ficticio. Buscaba un trabajo sencillo y honesto para mantenerse ocupado y llegar a fin de mes. Era callado, modesto y desesperado. En resumen, era la víctima perfecta. David hizo su magia y creó una huella digital para Harry Gibson, un perfil sencillo en las redes sociales con algunas fotos de un perro de aspecto genérico, un número de la seguridad social válido marcado para empleo temporal y un carnet de conducir con la foto de Harrison, envejecida y desgastada por un hábil artista gráfico. Consiguieron un conjunto de ropa de segunda mano, pantalones de trabajo gastados, camisas de franela descoloridas y un par de botas resistentes pero rayadas. Cada detalle estaba diseñado para gritar: un hombre sin suerte, sin influencia, sin conexiones y sin motivo para que nadie lo mire dos veces. Lo más difícil para Harrison fue el cambio interno. Tuvo que despojarse de la piel de mando que había llevado durante 40 años. Practicó frente al espejo, encogiendo los hombros, evitando el contacto visual directo, hablando en un tono más suave y vacilante. Tuvo que desaprender el hábito de entrar en una habitación y dominarla. Ahora tenía que aprender a desaparecer. Tenía que convertirse en el tipo de hombre que sus propios gerentes pasarían por alto, despedirían y, en última instancia, se sentirían cómodos explotando. Era un trago amargo, pero sabía que era la única manera de llegar a la verdad. 2 días después, Harrison, ahora encarnando por completo a Harry Gibson, volvió a entrar en la tienda de Chicago. Esta vez no entró como cliente. Se dirigió a la entrada del personal en la parte trasera del edificio, una puerta metálica sombría junto a una fila de contenedores de basura desbordados. El aire aquí olía a basura rancia y desesperación. Respiró hondo y entró en el mundo en el que vivían sus empleados cada día. Le preguntó a un repartidor que pasaba por allí dónde podía encontrar la oficina del gerente. El joven gruñó y señaló hacia un pasillo poco iluminado sin siquiera mirarle a los ojos. El contraste entre la luminosa y acogedora zona de ventas y este pasillo lúgubre y olvidado era enorme. Esta era la parte más oscura de la tienda, la que los clientes nunca veían. La oficina de Frank Doyle estaba al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, pero una pequeña ventana manchada permitía ver el interior. Harrison vio a un hombre de unos 40 y tantos años, con el pelo ralo peinado hacia atrás con demasiado gel y una barriga que tensaba los botones de su camisa barata de poliéster. Estaba recostado en su silla, los pies sobre el escritorio, gritando por teléfono. Incluso desde la distancia, su lenguaje corporal irradiaba una arrogancia barata y agresiva. Era un hombre que disfrutaba de su pequeño reino. Harrison llamó suavemente a la puerta. No hubo respuesta. Volvió a llamar, esta vez un poco más fuerte. ¿Qué? La voz de Doyle retumbó a través de la puerta. ¿No ves que estoy ocupado? Harrison abrió la puerta un poco. Disculpe, señor, dijo, modulando su voz para que sonara dócil. Me han dicho que quizá esté contratando. Puedo volver más tarde si no es un buen momento. Doyle lo miró de arriba abajo, con un destello de desprecio en los ojos al ver la ropa gastada y el rostro curtido de Harry. Levantó un dedo, indicándole a Harrison que esperara, y luego terminó su llamada con una carcajada falsa y estridente. Colgó el teléfono de un golpe y señaló la única silla, de aspecto incómodo, que había frente a su escritorio. ¿Qué quiere?, preguntó, no como una pregunta, sino como una exigencia. «Estoy buscando trabajo, señor Doyle», dijo Harrison, agarrando con fuerza un currículum falso doblado que llevaba en la mano. «Cualquier cosa que tenga. Soy muy trabajador. No me importa ensuciarme las manos». Doyle cogió el papel sin mirarlo y lo dejó en una esquina de su desordenado escritorio. «Experiencia. Trabajé en un almacén durante 20 años en Pensilvania», dijo Harrison, recitando la historia que David había inventado. «La empresa redujo plantilla. Solo busco algo estable». Doyle se recostó en su silla, juntando los dedos sobre su estómago. Parecía disfrutar haciendo que Harrison se sintiera incómodo en el silencio. «No tenemos mucho», dijo finalmente. «Quizás algunas horas en el turno de noche». «Conserje. Es un trabajo duro.
Muchas horas. No es para todo el mundo. Lo dijo como un desafío, como si retara a Harrison a echarse atrás. Me parece bien, señor, dijo Harrison, asegurándose de mantener la mirada baja. No me da miedo el trabajo duro. Doyle sonrió con aire burlón. Era una expresión fría y depredadora. El sueldo es el salario mínimo. No hay prestaciones hasta que no hayas trabajado a tiempo completo durante 90 días. Y las horas a tiempo completo no están garantizadas. Te pagan por las horas que trabajas, nada más. Si llegas tarde, te descuentan. Si eres lento, te descuentan. Si te quejas, te sustituyen. Entendido. Cada palabra era una violación de la política corporativa oficial de Thomson Enterprise. Se suponía que la condición de tiempo completo se determinaba por un promedio móvil de horas. Las prestaciones debían ofrecerse de forma proactiva y descontar el salario por cualquier motivo que no fuera fraude de tiempo era estrictamente ilegal. Harrison sintió que una fría furia se apoderaba de él, pero la reprimió y asintió con la cabeza como un cachorro ansioso. Dijo, sí, señor. Solo quiero una oportunidad para demostrar mi valía. Bien, dijo Doyle con un destello de satisfacción en los ojos. Había encontrado otra pieza obediente para su máquina. Puedes empezar esta noche. De 10 de la noche a 6 de la mañana. Trabajarás con Eleanor. Ella te enseñará cómo funciona todo. Hizo un gesto de despedida hacia la puerta. Ahora vete. Tengo trabajo que hacer. Mientras Harrison caminaba por el lúgubre pasillo, sintió una extraña mezcla de repugnancia y triunfo. Había conseguido el trabajo, pero la facilidad con la que había sucedido era aterradora. Doyle no le había pedido referencias. No le había hecho una entrevista de verdad. Había visto a un hombre mayor desesperado, y lo único en lo que había pensado era en cómo podía utilizarlo. Pasó el resto del día en una habitación de motel barato que había alquilado cerca de la tienda, cuyo anonimato encajaba perfectamente con su nueva personalidad. Pensó en Eleanor Vance, la hija del general. Pensó en Chloe, escondida en ese armario oscuro. Ahora entendía por qué tenía demasiado miedo para utilizar los sistemas de apoyo de la empresa. Un hombre como Frank Doyle no se limitaría a denegar una solicitud de permiso de emergencia. Lo consideraría una debilidad que debía castigarse. Había creado una cultura del miedo tan absoluta que sus empleados preferían sufrir en silencio antes que arriesgarse a hablar. Esa noche, a las 9:45 p.m., Harrison regresó a la tienda. Los últimos compradores se iban marchando, con sus rostros alegres y radiantes, muy lejos de la realidad en la que él estaba a punto de adentrarse. Entró por la puerta del personal y se dirigió a una pequeña y lúgubre sala de descanso. Allí había otros trabajadores del turno de noche, sentados en silencio, con el rostro marcado por un profundo y agotador cansancio. Nadie hablaba. Se limitaban a mirar fijamente a la pared o a mirar sus teléfonos, conservando su energía para la larga noche que les esperaba. A las 10 en punto, entró una mujer. Era delgada, con la misma dignidad tranquila que había visto en el rostro de su hija. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta y su uniforme de conserje, aunque limpio, estaba descolorido y desgastado por las costuras. Sus ojos, del mismo azul penetrante que los de Chloe, reflejaban una profunda tristeza, pero también una fuerza inquebrantable. Era Eleanor Vance. Recorrió la sala con la mirada y se detuvo en Harrison. «Tú debes de ser el nuevo», dijo con voz tranquila pero clara. «Harry Wright». Harrison asintió. «Soy yo, encantado de conocerte». «Soy Eleanor», dijo ella, esbozando una sonrisa cansada pero sincera. «Bienvenido al turno de noche. No es glamuroso, pero es un trabajo». Lo miró de arriba a abajo con un atisbo de preocupación en los ojos. «¿Seguro que estás preparado para esto? Hay que caminar mucho. Hay que levantar mucho peso». «Me las arreglaré», dijo Harrison. «Deme las gracias». Cuando salieron a la planta de ventas, ahora vacía, la tienda se había transformado. El espacio luminoso y acogedor del día se había convertido en un vasto y cavernoso mundo de sombras y ecos. La única luz provenía de las intensas y zumbantes lámparas fluorescentes del techo. El silencio era inmenso, solo roto por el chirrido de sus propios zapatos sobre el suelo pulido. Parecía un mundo diferente, un mundo secreto que solo existía después de que los clientes se fueran a casa. Eleanor lo llevó al cuarto de limpieza donde había encontrado a Chloe por primera vez. Estaba aún más abarrotado y desorganizado de lo que recordaba. Ella le entregó una fregona y un cubo.
Empezamos por las plantas principales, explicó. Tenemos que terminarlas antes de que llegue la máquina enceradora a las 2 de la madrugada. Durante las 2 horas siguientes, Harrison trabajó, fregó, restregó y abrillantó, siguiendo los movimientos eficientes y prácticos de Eleanor. Era un hombre que no había realizado ningún trabajo manual en 4 décadas, y su cuerpo protestó de inmediato. Le empezó a doler la espalda, le dolían las manos y le brotaba sudor en la frente, pero soportó el dolor, decidido a terminar el trabajo. Observaba a Eleanor mientras trabajaban. Ella se movía con una determinación implacable, sin derrochar emociones, con el rostro convertido en una máscara de concentración. Rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, era para darle un consejo en voz baja o un pequeño truco sobre cómo hacer una tarea más fácilmente. Él vio cómo cojeaba ligeramente de la pierna izquierda, un sutil indicio del dolor crónico que ella intentaba ocultar. Notó la piel en carne viva y enrojecida de sus manos, agrietada por la exposición constante a productos químicos agresivos. Hacia la medianoche, vio la primera señal clara de la crueldad sistemática de Doyle. «Eleanor», preguntó, con la voz resonando ligeramente en la tienda vacía. «Este limpiador de suelos parece débil. Hemos pasado 2 veces por esta sección y las marcas de rosaduras siguen ahí». Ella miró por encima del hombro, asegurándose de que estaban solos antes de responder. «El mes pasado volvió a recortar el presupuesto para suministros», dijo en voz baja. «Dice que estamos malgastando. Se supone que debemos diluir el concentrado, una parte de limpiador por 10 partes de agua. La botella dice que debe ser de 1 a 3. Harrison miró la jarra industrial de líquido limpiador. Las instrucciones estaban impresas claramente en la etiqueta. Doyle no solo estaba recortando gastos, estaba obligando a sus empleados a trabajar el triple para obtener el mismo resultado. Todo para que las cifras de su presupuesto quedaran mejor en el informe. Era una crueldad pequeña y mezquina, pero deliberada. 1 hora más tarde, a la 1:15 de la madrugada, Frank Doyle hizo su primera aparición de la noche. No caminaba, merodeaba, se movía por los pasillos oscuros como un depredador que inspecciona su territorio, con las manos en los bolsillos y una mirada de satisfacción en el rostro. Los encontró en el patio de comidas, limpiando las mesas. Al principio no se dirigió a ellos directamente. Simplemente pasó un dedo por la superficie de una mesa que Eleanor acababa de limpiar, inspeccionándola en busca de polvo. No encontró ninguno, pero eso no parecía importarle. «Vance», dijo con voz aguda, «vas retrasada. Deberías haber terminado con el patio de comidas hace 20 minutos». Eleanor se puso tensa. «Hemos estado trabajando tan rápido como hemos podido, señor Doyle», dijo ella con voz cuidadosamente neutra. «El chico nuevo todavía está aprendiendo la rutina». Doyle se burló. «Excusas. Les pago para trabajar, no para entrenar. Y desde luego, no para ser lentos». Sacó una pequeña libreta de su bolsillo e hizo una marca. «Les voy a descontar 15 minutos a ambos. Quizás eso les motive a acelerar el ritmo». Se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Harrison lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que le nublaba la vista. 15 minutos de sueldo, robados por una razón completamente inventada. Probablemente eran menos de $5 para cada uno. No se trataba del dinero, se trataba del poder. Se trataba de recordarles quién tenía el control, que su tiempo, su trabajo, su propio sustento, era suyo para dar o quitar a su antojo. Miró a Eleanor. Su rostro estaba pálido, pero su expresión era de sombría resignación. Esto no era nuevo para ella, era normal. «¿Lo hace a menudo?», preguntó Harrison, con voz apenas audible. Ella asintió con la cabeza sin mirarlo. Simplemente cogió su paño de limpieza y se dirigió a la siguiente mesa. «Aprendes a vivir con ello», dijo ella con voz hueca. «Tienes que hacerlo. Cuando tienes una niña pequeña en casa que depende de ti, aprendes a vivir con muchas cosas». Harrison agarró el mango de la fregona con fuerza, y la madera crujió bajo la presión. Pensaba que había venido aquí para solucionar un problema en su empresa. Pero allí de pie, en el vasto y vacío silencio de su propia tienda, viendo cómo la hija de un héroe soportaba este abuso silencioso y desgarrador, se dio cuenta de que se había equivocado. Esto no era un problema, era una guerra, y él acababa de alistarse en primera línea. El primer descanso llegó a las 2:30 de la madrugada. Eleanor llevó a Harrison a la misma lúgubre sala de descanso de antes.
Otros dos miembros del turno de noche ya estaban allí. Un joven nervudo que parecía apenas haber salido de la adolescencia y un hombre mayor, encorvado, con ojos cansados y un temblor permanente en las manos. El joven estaba desplazándose en silencio por su teléfono, con el rostro iluminado por la pálida luz azul. El hombre mayor, cuya etiqueta con el nombre decía George, miraba fijamente una taza térmica como si contuviera los secretos del universo. El silencio era pesado, opresivo. No era un silencio cómodo entre compañeros de trabajo. Era el silencio tenso de unos desconocidos en un autobús de la prisión. Harrison se sentó a la pequeña mesa, con los músculos gritando de dolor. Desenvolvió un sencillo sándwich que había traído en una bolsa de papel marrón. El gesto le pareció extrañamente teatral, un detalle de la vida del hombre que fingía ser. «Bueno», dijo Harrison, tratando de inyectar un poco de calidez en la fría sala. «¿Cuánto tiempo lleváis trabajando aquí?» El joven ni siquiera levantó la vista de su teléfono. George dio un sorbo lento a su termo, con la mano ligeramente temblorosa. Miró a Harrison con ojos que habían visto demasiadas noches largas. «El tiempo suficiente», dijo George, con voz ronca y susurrante. «Lo mejor que puedes hacer, Harry, es mantener la cabeza gacha. Haz tu trabajo. No hagas preguntas. No causes problemas. Sé invisible». «Buen consejo», dijo Eleanor en voz baja, sin mirar a ninguno de los dos. Estaba mordisqueando una barrita energética, comiéndola con la eficiencia mecánica de alguien que repostara combustible a una máquina, sin disfrutar de la comida. De repente la puerta se abrió de par en par y Frank Doyle se dibujó en su rostro, pero no llegó a sus ojos. Su mirada recorrió la habitación, haciendo un recuento silencioso de sus súbditos. «Vaya, vaya, mirad a mis trabajadores nocturnos», dijo, con un tono que resumaba falsa cordialidad. «¿Disfrutando de vuestro pequeño descanso? No os pongáis demasiado cómodos», señaló con un dedo grueso el reloj de la pared. 15 minutos, eso es lo que os da la empresa. Lo estoy cronometrando. Al segundo. Se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, observándolos. El ambiente se volvió aún más denso. El joven guardó su teléfono. George parecía encogerse sobre sí mismo, encorvando los hombros como para protegerse de un golpe. Harrison sintió un impulso primario de levantarse, acercarse a Doyle y borrarle esa mirada de satisfacción de la cara. Imaginó diciéndole exactamente quién era. Vio cómo el color se borraba del rostro del gerente al darse cuenta de la realidad de su situación, pero no podía hacerlo. Todavía no. Revelarse ahora le proporcionaría una satisfacción momentánea, pero no solucionaría el problema de fondo. Doyle sería despedido, sí, pero la cultura que había creado perduraría. El miedo que había infundido en estas personas no desaparecería sin más. Para sanar verdaderamente este lugar, Harrison necesitaba comprender el alcance total de la enfermedad. Necesitaba pruebas. Necesitaba la confianza de las personas a las que Doyle había estado aterrorizando. Se obligó a dar un mordisco a su sándwich, pero el pan le sabía a serrín en la boca. Después de lo que le pareció una eternidad, Doyle gruñó: «Se acabó el tiempo. Volved al trabajo. Esos suelos no se van a limpiar solos». Mientras salían de la sala, Harrison vio que Eleanor tropezaba ligeramente. Se apoyó en el marco de la puerta y un leve gemido de dolor escapó de sus labios. Su cojera, antes sutil, ahora era mucho más pronunciada. Las largas horas sobre el duro suelo de hormigón estaban pasando factura. A continuación, les asignaron la limpieza de los baños de los empleados, una tarea que Harrison sospechaba que estaba reservada para los trabajadores menos favoritos de Doyle. Los baños estaban en un estado deplorable, mucho peor que los baños públicos. Era otra pequeña y oculta humillación, otra forma de comunicar al personal que su comodidad no era importante. Mientras trabajaban en silencio, Harrison notó que los movimientos de Eleanor se volvían más lentos, más laboriosos. Se apoyaba pesadamente en la fregona, con el rostro pálido y cubierto de sudor. La vio hacer un gesto de dolor al agacharse para fregar una mancha rebelde cerca de la base del lavabo. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja. «Estoy bien», respondió ella apretando los dientes, pero era una mentira evidente. Solo ha sido una noche larga. Harrison tomó una decisión. Miró hacia el pasillo vacío. Doyle no estaba por ninguna parte. «Eleanor», dijo él, con tono suave pero firme, «ve a sentarte en la sala de descanso durante 10 minutos. Yo terminaré aquí». Ella lo miró, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de sospecha y agotamiento.
No puedo. Si él se entera, no se enterará, insistió Harrison. Soy rápido trabajando. Puedo encargarme de esto. Ve, no es una petición. Ella dudó, con una batalla librándose en su rostro cansado. Era el conflicto entre su miedo arraigado a Doyle y la abrumadora necesidad de descansar su cuerpo dolorido. Finalmente, el agotamiento ganó. Ella le hizo un pequeño gesto de agradecimiento con la cabeza, ya que su orgullo no le permitía decir gracias. Salió cojeando del baño, dejando a Harrison solo con los cubos y la lejía. Trabajó con una velocidad y una furia que no sabía que poseía. El trabajo ya no se trataba solo de limpiar. Era un acto de rebeldía. Cada azulejo que fregaba era un golpe contra la mezquina tiranía de Doyle. Cada superficie que pulía era un pequeño gesto de respeto hacia la mujer que se suponía que debía hacer ese trabajo. Terminó los 2 baños en menos de 20 minutos, un trabajo que les habría llevado a los dos cerca de 40. Cuando encontró a Eleanor en la sala de descanso, estaba sentada con los ojos cerrados y la pierna izquierda apoyada en una silla. Se había quitado el zapato y él pudo ver que tenía el tobillo hinchado. Ella abrió los ojos cuando él entró y una mirada de gratitud finalmente se abrió paso a través de su expresión cautelosa. «Gracias, Harry», dijo, con una voz apenas audible. «No tenías por qué hacerlo». «Somos un equipo, ¿no?», dijo Harrison, sentándose frente a ella. «De eso se trata esto». Ella soltó una breve y amarga risa. «Aquí no hay equipos, solo hay supervivencia». Lo miró de verdad por primera vez. Vio la genuina preocupación en sus ojos, la bondad en su rostro curtido. Él no era como los demás. No estaba abatido como George, ni ausente como el joven. Tenía una fuerza, una dignidad tranquila que le recordaba a alguien a quien había perdido hacía mucho tiempo. «¿Por qué estás aquí, Harry?», preguntó con voz suave. «Un hombre de tu edad debería estar jubilado, disfrutando de tus nietos». Harrison se mantuvo fiel a su historia. «He perdido mi pensión. Un hombre tiene que trabajar, como cualquier otra persona». Hizo una pausa y luego decidió arriesgarse, abrir una puerta por la que esperaba que ella entrara. «¿Pero y tú? Tengo la sensación de que no siempre has hecho este tipo de trabajo». Ella bajó la mirada al suelo. El muro que había construido con tanto cuidado a su alrededor comenzó a derrumbarse. Su pequeño gesto de amabilidad había logrado lo que ninguna presión habría conseguido. La había hecho sentir segura. «No», dijo en voz baja, «no lo hacía». Empezó a hablar y las palabras salieron a borbotones, como si se hubiera roto una presa. Le contó su vida anterior. Había sido asistente legal en un pequeño bufete de abogados de la ciudad. No era un trabajo glamuroso, pero se le daba bien. Tenía prestaciones, un horario regular y suficiente dinero para proporcionar una vida estable para ella y Chloe. Su marido, el padre de Chloe, había sido bombero, un buen hombre que había muerto en un trágico accidente de entrenamiento hacía 3 años. Después de su muerte, dijo, con la voz ahogada por las lágrimas contenidas, «Todo se vino abajo. El dolor era como un peso físico. No podía concentrarme en el trabajo. Empecé a cometer errores. Al principio eran pequeñas cosas, pero se fueron acumulando. Entonces Chloe enfermó. Un caso muy grave de neumonía. Estuvo en el hospital casi 2 semanas. Respiró con dificultad. Agoté todas mis vacaciones, todas mis bajas por enfermedad. Al principio, mi jefe se mostró comprensivo, pero luego empezó a impacientarse. Tuve que coger una baja sin sueldo para estar con ella. Cuando finalmente volví, me dijeron que habían eliminado mi puesto». Harrison sintió una ira fría y familiar acumulándose en su pecho. Era una historia que había oído en diferentes versiones a lo largo de los años. Un empleado leal, afectado por una tragedia personal, era descartado por una empresa que lo veía como un lastre en su balance. «Estuve desempleado durante 6 meses», continuó Eleanor. «Los ahorros se agotaron, las deudas se acumularon, estaba desesperada. Solicité todo tipo de trabajos. Nadie quería contratarme. Veían el vacío en mi currículum y asumían lo peor. Finalmente, vi un anuncio para este trabajo. Era un turno de noche, pero era un trabajo, era un sueldo, era una forma de mantener un techo sobre la cabeza de Chloe. Finalmente, ella lo miró, con sus ojos azules brillando con un dolor que lo partió en 2. Cuando el señor Doyle me contrató, dejó muy claro que me estaba haciendo un favor. Conocía mi situación, dijo que me estaba dando una segunda oportunidad que nadie más me daría. Y nunca, ni un solo día, me ha dejado olvidarlo. Ahora todo tenía sentido. La burla que Chloe había oído,
La gente como nosotros no merece segundas oportunidades. Doyle no era solo un matón. Era un depredador que se alimentaba de la desesperación. Había encontrado a una persona vulnerable y la había destrozado sistemáticamente, utilizando su desgracia pasada como arma para asegurarse su obediencia. «Sabe que no puedo permitirme perder este trabajo», susurró ella. «Sabe que no tengo otras opciones, así que lo acepto. Acepto el recorte salarial, las horas extras, los insultos. Lo acepto todo porque mi pequeña también me necesita. Cada noche vengo aquí y me trago mi orgullo. Solo me repito lo que mi padre solía decirme». «¿Qué era eso?», preguntó Harrison con delicadeza. «Era general del ejército», respondió ella, con un destello del orgullo que había visto en Chloe apareciendo en sus propios ojos. «Solía decir que la dignidad es lo único que nadie te puede quitar. Es algo que llevas dentro. Pero algunas noches, Harry, algunas noches siento que no me queda nada dentro que llevar». Harrison Gable, el titán de la industria, el hombre que dirigía salas de juntas y movía mercados con una sola llamada telefónica, estaba sentado en una lúgubre sala de descanso en mitad de la noche, completamente humillado. Escuchaba a la hija del general Robert Vance, un hombre al que admiraba profundamente, describir cómo su espíritu estaba siendo aplastado por un tirano mezquino en una de sus propias tiendas. Las políticas que había redactado, los valores corporativos que había defendido, todo el imperio benévolo que creía haber construido, todo era una mentira, una ficción. Aquí abajo, en las trincheras, nada de eso importaba. Lo único que importaba era el poder absoluto de un hombre cruel sobre las vidas de las personas que trabajaban para él. Quería contárselo todo. Quería decirle que su pesadilla estaba a punto de terminar, que el hombre sentado frente a ella era el dueño del piso en el que se encontraban y que iba a hacer que toda la podrida estructura se derrumbara sobre la cabeza de Frank Doyle, pero se mordió la lengua. Su plan tenía que ser metódico, tenía que ser perfecto, por Eleanor, por Chloe, por George y por todos los demás que sufrían en silencio. Necesitaba algo irrefutables que resistieran cualquier abogado corporativo que Doyle pudiera contratar. Se acercaba el final del turno. Los primeros indicios del amanecer comenzaban a suavizar los contornos del oscuro cielo de Chicago. El equipo de noche se reunió cerca del reloj de Fisher, un grupo de figuras agotadas y sombrías, esperando a que les dejaran marchar. Harrison se quedó con ellos, sintiendo una extraña sensación de camaradería. Ahora era uno de ellos. Su lucha era su lucha. Justo cuando estaban a punto de fichar la salida, Doyle apareció por última vez. Llevaba un paño blanco. Se dirigió directamente a una sección del pasillo principal, una zona muy transitada que habían pasado horas limpiando y puliendo. Se agachó y limpió una pequeña mancha casi invisible en el suelo. Era una marca tan tenue que Harrison estaba seguro de que no había estado allí una hora antes. Parecía sospechosamente una mancha hecha deliberadamente por la suela de una bota de trabajo grasienta. La bota de trabajo de Doyle. Levantó el paño mostrando una tenue raya oscura. Se dirigió al grupo, pero sus ojos estaban fijos en Eleanor. «¿Qué es esto?», preguntó con una voz peligrosamente tranquila. «Creía que os pagaba para limpiar. Esto es inaceptable. Esto es pereza». Nadie dijo nada. El aire crepitaba de miedo y resentimiento. «Esto os deja a todos en muy mal lugar». Doyle continuó, alzando la voz. «Pero el liderazgo tiene que ver con la responsabilidad. Y la miembro más veterana de este equipo eres tú, Vance», la señaló con el dedo. «Así que serás tú quien asuma la responsabilidad. Te quedas aquí. Quiero que vuelvas a fregar todo este pasillo principal en tu tiempo libre. Podrás fichar la salida cuando lo hayas hecho a mi satisfacción». Fue la gota que colmó el vaso. Una hora de trabajo punitivo no remunerado, asignado públicamente para humillarla delante de sus compañeros. Era ilegal, era inmoral, era perverso. Los demás trabajadores apartaron la mirada y movieron los pies. George miró fijamente al suelo. El joven ya se estaba alejando hacia la puerta. La estaban abandonando, no porque quisieran, sino porque estaban aterrorizados de que la ira de Doyle se volviera contra ellos a continuación. Harrison observó el rostro de Eleanor. Vio cómo su espíritu finalmente se quebrantaba. Sus hombros se hundieron en señal de derrota y ella asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. Iba a hacerlo. Iba a aceptar esta última humillación porque sentía que no tenía otra opción.
Pero Harrison Gable sí tenía otra opción. Había sido paciente, había sido metódico, había reunido testimonios. Pero esta demostración pública y cruel de poder, era una declaración de guerra que no podía ignorar. Aún no podía revelar su identidad, todavía no, pero podía enviar un mensaje. Dio un paso adelante. «Me quedaré para ayudarla», dijo. Su voz era tranquila, pero resonaba con una autoridad que hizo que todos, incluso Doyle, se volvieran a mirarlo. Doyle entrecerró los ojos. «¿Qué has dicho, viejo?» «Está cansada», dijo Harrison, con una mirada dura como el granito. «Tiene el tobillo lesionado. Me quedaré y lo haré yo. Puedes descontármelo de mi sueldo». Un grito ahogado colectivo recorrió al pequeño grupo. Nadie le había respondido nunca a Frank Doyle. Era impensable. Eleanor miró a Harrison con los ojos muy abiertos, aterrorizada por él. Doyle dio un paso hacia Harrison, con el rostro manchado de rojo. Era 30 centímetros más alto que Harrison y 30 años más joven, y sacó pecho, tratando de intimidarlo con su presencia física. «Llevas aquí una noche, viejo tonto», Doyle gruñó, acercándose a la cara de Harrison. «Tú no pones las reglas. ¿Quieres ser un héroe? Muy bien. Estás despedido. Recoge tus cosas y lárgate». Ahora se volvió hacia Eleanor. «Y tú, puedes darle las gracias a tu nuevo amigo por esto. Tú también estás despedida». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y definitivas. El rostro de Eleanor se desmoronó. Era su peor temor hecho realidad. El trabajo que había sido su prisión era ahora el salvavidas que acababa de cortarse. Todo porque un anciano amable había intentado defenderla. Harrison sintió una extraña sensación de calma apoderarse de él. Doyle había sobrepasado los límites. Acababa de crear la oportunidad perfecta. «No puedes despedirnos, Frank», dijo Harrison, con una voz desprovista de la humildad que había estado fingiendo. Utilizó el nombre de pila del gerente, una jugada calculada para despojarlo de su autoridad. Doyle se rió, un sonido áspero y desagradable. «Oh, no puedo. Mírame». «Seguridad», gritó hacia la parte delantera de la tienda. «No será necesario», dijo Harrison. Metió la mano en su gastada chaqueta y sacó su cartera. No sacó un documento de identidad. Sacó una sencilla y elegante tarjeta de visita negra. Se la mostró a Doyle para que la viera. La tarjeta solo tenía 3 cosas: el logotipo de los grandes almacenes Gable, un nombre y un cargo. Harrison Gable, presidente y director ejecutivo. Doyle entrecerró los ojos para mirar la tarjeta, mientras su cerebro procesaba lentamente la información. Miró de la tarjeta al rostro de Harrison y luego volvió a mirar la tarjeta. El desprecio de su rostro se desvaneció lentamente, sustituido por una oleada de confusión y luego por un horror creciente. Se le fue todo el color de las mejillas. Empezó a temblar. «No», susurró. «No puede ser». «Frank», dijo Harrison, con la voz ahora llena del frío tono autoritario de un director ejecutivo a punto de liquidar un activo fallido. «No vas a despedir a nadie, pero vas a entregarme tus llaves, tu identificación de empleado y tus códigos de seguridad. Luego irás a tu oficina y me esperarás. No toques nada, no llames a nadie, ni siquiera respires demasiado fuerte. ¿Entendido?» Los demás empleados se quedaron mirando, con la boca abierta. Eleanor miró al hombre que conocía como Harry, ese conserje tranquilo y amable, y lo vio transformarse ante sus propios ojos en alguien completamente diferente. Los hombros caídos habían desaparecido. Se mantenía erguido, irradiando un poder más intimidante que el acoso barato de Doyle. Era el poder de la autoridad absoluta e incuestionable. Doyle, con el rostro ceniciento, solo pudo asentir. Su reinado de terror había terminado, y el hombre que lo había acabado era aquel a quien había descartado como un viejo tonto, sin valor, apenas unos minutos antes. El sol estaba saliendo, y el día del juicio final había llegado por fin a los grandes almacenes Gable. La transición de ser un subordinado impotente y aterrorizado a un hombre con un par de llaves sin valor fue instantánea y brutal para Frank Doyle. Parecía encogerse ante sus ojos, y el poliéster barato de su uniforme de gerente de repente parecía un disfraz en un hombre que había olvidado su papel. Buscó a tientas el llavero en su cinturón, con las manos temblando tan violentamente que apenas podía desengancharlo. Le entregó las llaves y su tarjeta de identificación a Harrison, con la mirada recorriendo rápidamente el pequeño grupo de empleados.
buscando un rostro comprensivo y encontrando solo un mar de miradas frías y duras. El miedo que había cultivado tan hábilmente se había vuelto ahora contra él. Su autoridad, construida sobre una base de intimidación, se había desvanecido en el momento en que apareció un poder superior. Harrison tomó las llaves sin decir palabra y luego dirigió su atención a los empleados conmocionados. Todos, dijo, con voz ahora tranquila y firme, proyectando una autoridad natural que Doyle solo podía imitar con el volumen. Por favor, fichad la salida, id a casa y descansad. Se os pagará el turno completo y yo personalmente añadiré una bonificación de 4 horas a cada uno de vuestros cheques por el trabajo de esta noche. George, quiero que te vayas a casa y que veas a un médico por ese temblor. Envía la factura directamente a mi oficina. Nosotros nos encargaremos. George levantó la vista y sus ojos cansados se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años, alguien lo veía no como un anciano destrozado, sino como un ser humano. Solo pudo asentir con la cabeza, con la garganta demasiado apretada por la emoción como para hablar. Harrison miró entonces a Eleanor. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias, conmoción, alivio y una brillante esperanza naciente. El peso de años de ansiedad y miedo se estaba levantando visiblemente de sus hombros. Eleanor, dijo Harrison, suavizando la voz, no estás despedida. Al contrario, necesito tu ayuda. Pero primero, necesito que vayas a casa con tu hija. Pasa el día con ella. No te preocupes por nada de aquí. Cuando estés lista, me gustaría que volvieras esta tarde. Tenemos mucho de qué hablar. Luego añadió, y por favor, por el bien de tu tobillo, toma un coche de la empresa. Las llaves están en la oficina. Solo tienes que decirle al conductor a dónde ir. Ella lo miró, al hombre que conocía como Harry, y vio la verdad de su carácter. No había sido una actuación. La amabilidad, la decencia, la voluntad de defenderla. Ese era el hombre real. La personalidad de director ejecutivo era solo la herramienta que ahora utilizaba para imponer ese carácter al mundo. Gracias, susurró ella, con palabras que llevaban el peso de 1000 noches de insomnio. Gracias, Harrison. Mientras los demás empleados salían en fila, cuchicheando entre ellos, con una energía nueva y desconocida zumbando entre ellos, Harrison volvió la mirada hacia Frank Doyle. La sangre comenzaba a volver al rostro de Doyle, y con ella un atisbo de su antigua arrogancia. Parecía estar calculando, buscando un ángulo, una forma de darle la vuelta a la situación. Señor Gable, comenzó Doyle con una voz suntuosa y aduladora que resultaba aún más repulsiva que su acoso. Creo que ha habido un terrible malentendido. Dirijo mi equipo con mano firme. Mis cifras son las mejores de la región. Solo intentaba mantener la disciplina. Un poco de presión, eso es todo. Así es como se de puro y absoluto desprecio. No alzó la voz. No era necesario. Sus palabras eran tan afiladas y frías como fragmentos de cristal. Tienes razón en una cosa, Frank. Ha habido un terrible malentendido. Has malinterpretado en qué consiste esta empresa. Has malinterpretado lo que es un líder. Y has malinterpretado fundamentalmente la diferencia entre disciplina y crueldad. Hizo un gesto a Doyle para que lo precediera por el largo y lúgubre pasillo hacia la oficina del gerente. Camina, le ordenó. Una vez dentro de la desordenada oficina, Harrison cerró la puerta. De repente, la habitación pareció muy pequeña. No se sentó. Se quedó de pie en el centro de la habitación, obligando a Doyle a permanecer de pie también. Una sutil demostración de poder que despojó al gerente de cualquier atisbo de control que le quedara. He pasado las últimas 8 horas, Frank, comenzó Harrison, con voz baja y peligrosa, viviendo en el mundo que tú has creado. He fregado tus suelos con líquido limpiador diluido para ahorrarte unos céntimos en tu presupuesto de suministros. He limpiado los asquerosos baños de tus empleados. Te vi robar 15 minutos de salario a personas que se matan a trabajar por el salario mínimo. Escuché a una buena mujer, la hija de un héroe nacional. Cuéntame cómo utilizaste su tragedia personal para controlarla, cómo la machacaste día tras día hasta que sintió que ya no le quedaba dignidad. Doyle empezó a sudar, con los ojos muy abiertos por el pánico. Está mintiendo, son todos unos vagos. Dirían cualquier cosa para librarse de hacer su trabajo. ¿Te parezco tonto, Frank? Harrison lo interrumpió con voz severa. Construí una empresa multimillonaria desde cero. Puedo oler a un mentiroso a 1 kilómetro de distancia. Y ahora mismo, esta sala apesta a tu engaño.
Harrison se acercó al escritorio y cogió una fotografía enmarcada. En ella aparecía Doyle, con el brazo alrededor del director regional, ambos sonriendo y sosteniendo una placa al mejor gerente del año. «Tus cifras», dijo Harrison con una mueca de desprecio, golpeando la fotografía con el dedo. «¿Quieres hablar de tus cifras? Hablemos de ellas. ¿Cuántas reclamaciones por accidentes laborales se han presentado en esta tienda durante el último año?» «Ninguna», respondió Doyle rápidamente, con un destello de orgullo en los ojos. «Mi historial de seguridad es perfecto». «Tu historial de seguridad es una mentira», replicó Harrison. «George tiene una lesión por esfuerzo repetitivo tras años de manejar la pulidora de suelos sin el apoyo adecuado, pero tiene demasiado miedo de denunciarlo porque sabe que lo despedirás. Eleanor tiene un dolor crónico en el tobillo por trabajar en estos suelos duros con un calzado inadecuado, pero lo aguanta porque necesita este trabajo para alimentar a su hijo. No has creado un lugar de trabajo seguro. Has creado un lugar de trabajo en el que la gente tiene demasiado miedo para admitir que sufre dolor. Eso no es una buena cifra, Frank. Eso es una violación de los derechos humanos». Tiró el marco de fotos sobre la mesa y el cristal se rompió con un fuerte estallido. Doyle se estremeció como si le hubieran golpeado. «Eres un cáncer en esta empresa, Frank», dijo Harrison, bajando la voz hasta convertirla en un susurro intenso y definitivo. «Y yo soy el cirujano que está a punto de extirparte. Quedas despedido con efecto inmediato. La seguridad te acompañará fuera de este edificio. Te enviarán por correo tu última nómina, que corresponderá exactamente a las horas que has trabajado, ni un segundo más. Si vuelves a poner un pie en cualquier propiedad de Gables, serás arrestado por allanamiento. Pero eso es solo el principio». Se inclinó hacia él, clavando sus ojos en los de Doyle. «Tengo un equipo de auditores en un avión desde Nueva York en este momento. Estarán aquí al mediodía. Van a revisar cada papel de esta oficina, cada correo electrónico que haya enviado, cada registro de fichaje que haya aprobado. Voy a encontrar cada centavo que ha robado a sus empleados y se lo voy a devolver. Luego, entregaré mis hallazgos al Departamento de Trabajo. No solo has sido un mal gerente, Frank, has sido un delincuente y vas a afrontar las consecuencias». La última pizca de bravuconería de Doyle se evaporó. No le quedaba más que el miedo crudo y patético de un hombre cuyo mundo acababa de ser destruido por completo. Se derrumbó en su silla, un hombre destrozado y derrotado. Harrison le dio la espalda y salió de la oficina, dejando a Doyle sumido en las ruinas de su insignificante reino. Encontró al jefe de seguridad de la tienda, un hombre decente que parecía genuinamente conmocionado por las revelaciones de la noche, y le dio instrucciones claras y sencillas para la destitución de Doyle. A medida que el sol se elevaba en el cielo, proyectando largas sombras sobre los pulidos suelos de la tienda vacía, Harrison Gables se sentó solo en la oficina del gerente, pero no estaba sentado en la silla. Estaba en el suelo, al otro lado del escritorio, donde Eleanor y los demás se habrían visto obligados a sentarse. Quería sentir lo que ellos sentían. Miró a su alrededor, no como director general, sino como empleado. Vio los muebles baratos de aglomerado, la luz fluorescente que zumbaba, la única planta moribunda en la esquina. Esta era la habitación donde se quebrantaban los espíritus. Este era el corazón de la oscuridad que había permitido que creciera en su propia casa. El día fue un torbellino de actividad. Llegaron los auditores, un equipo de profesionales agudos y sensatos que descendieron sobre la oficina de Doyle como un equipo SEAL en misión. Se convocó al director regional, un hombre que llegó en el jet corporativo con aspecto preocupado, pero del que Harrison se dio cuenta rápidamente de que era culpable del peor pecado directivo, la ignorancia deliberada. Había aceptado con gusto los informes elogiosos de Doyle y los premios al gerente del año porque le facilitaban su propio trabajo. Nunca se había molestado en indagar más, en hacer preguntas difíciles, en hablar con la gente del turno de noche. Fue despedido antes del almuerzo. A última hora de la tarde, Eleanor regresó. Había dormido, se había duchado y se había puesto un vestido sencillo pero profesional. La transformación era notable. El cansancio había desaparecido de sus ojos, sustituido por una luz tranquila y decidida. Ya no parecía una víctima, parecía la hija de su padre. Harrison se reunió con ella en la oficina, pero hizo que trajeran sillas cómodas y una cafetera con café recién hecho. No la trató como a una empleada,
sino como a una consultora. Durante 2 horas se limitó a escuchar. Ella le contó todo. Le habló del equipo averiado que se veían obligados a utilizar, de la falta de equipos de seguridad adecuados, de cómo Doyle cambiaba el horario en el último momento, lo que convertía el cuidado de los niños en una pesadilla. Le habló de la cultura del silencio, de cómo se enfrentaba a los empleados entre sí, desanimándolos a hablar o a entablar amistades. Pintó un cuadro completo y devastador de un lugar de trabajo gobernado por el miedo. Cuando terminó, Harrison la miró con un profundo respeto en su corazón. «Eleanor», le dijo, «tengo una propuesta para ti. Voy a crear un nuevo puesto en esta empresa. Es un cargo a nivel nacional. El director de bienestar de los empleados. Esta persona dependerá directamente de mí. Tendrá autoridad para visitar cualquier tienda en cualquier momento sin previo aviso. Hablará con los empleados, escuchará sus preocupaciones e investigará todas y cada una de las denuncias de conducta indebida. Será la voz de las personas que trabajan en la planta. Una voz que llegará directamente a la cúpula, sin que ningún directivo la filtre. Quiero que esa persona seas tú». Eleanor se quedó atónita, sin poder articular palabra. Lo miró fijamente, con la mente luchando por comprender la magnitud de lo que le estaba ofreciendo. Hace una semana era asistente legal. Hace un día era conserje. Y ahora esto. ¿Yo?, dijo finalmente. «Pero no tengo experiencia en gestión empresarial. No tengo un máster en administración de empresas». «Tienes algo más importante», respondió Harrison. «Lo has vivido. Sabes lo que es ser invisible. Tienes la integridad de tu padre y la fuerza de una superviviente. Tienes más cualificaciones para este trabajo que cualquiera que pudiera encontrar en una escuela de negocios. La empresa te necesita, Eleanor. Yo te necesito». Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de que toda una vida de lucha y dignidad silenciosa por fin se veía y se recompensaba. «Sí», dijo ella con voz clara y firme, «sí, lo haré». 3 meses después, la tienda insignia de Chicago era un lugar diferente. La lúgubre sala de descanso había sido renovada, con sillas cómodas, una nueva cocina y una iluminación brillante y cálida. El equipo era completamente nuevo, y los armarios de suministros estaban completamente abastecidos con los líquidos de limpieza adecuados y sin diluir. Pero el mayor cambio no fue físico. Estaba en el ambiente. Los empleados sonreían, hablaban entre ellos. El peso opresivo del miedo se había disipado. Eleanor Vance, ahora directora de bienestar de los empleados, recorría la tienda en una de sus visitas habituales. Llevaba un traje elegante y profesional, pero se movía con la misma gracia tranquila que tenía cuando era conserje. Saludaba a todos los empleados por su nombre, desde los cajeros hasta los reponedores, pasando por el nuevo supervisor del turno de noche, George, que ahora se mantenía más erguido y con la mano firme. Su oficina era la que antes había pertenecido a Frank Doyle. La había redecorado por completo, sustituyendo el intimidante escritorio por una mesa redonda, para demostrar que todos los nuevo título colgaba la fotografía enmarcada de su padre, el general Robert Vance, con el pecho lleno de medallas y los ojos llenos de orgullo. Más tarde, esa misma tarde, una niña pequeña de pelo rubio y ojos azules entró saltando en la oficina. Corrió directamente hacia Eleanor y le dio un abrazo. «Mamá, ¿podemos ir al parque ahora?», preguntó Chloe, con la voz rebosante de la alegría despreocupada de una niña que ya no tenía que esconderse en los armarios. «En un momento, cariño», dijo Eleanor, besándole la cabeza. «Hay alguien aquí a quien quiero que conozcas». Harrison Gable se levantó de la mesa redonda donde había estado esperando. Volvía a llevar su traje a medida, el uniforme de un director ejecutivo, pero sus ojos eran diferentes. La dureza y el carácter calculador habían desaparecido, sustituidos por una calidez y una humildad que había aprendido a base de fregar suelos de rodillas. Se arrodilló, igual que había hecho en el armario de las limpieza 3 meses atrás, para quedar a la altura de los ojos de Chloe. «Hola, Chloe», dijo con una sonrisa amable. «Me llamo Harrison. Soy amigo de tu madre». Chloe lo miró, inclinó la cabeza. «Pareces diferente a Harry», dijo con la sinceridad sin filtros de una niña. Harrison se rió entre dientes. «A veces hay que parecer un poco diferente para ver las cosas con claridad. Quería darte las gracias». «¿Por qué?», preguntó ella. «Por llorar», respondió él simplemente. «Por tus lágrimas, por tu historia sobre tu abuelo».
Me has recordado lo que es realmente importante. Me has ayudado a arreglar algo que estaba muy roto. Eres una heroína, igual que tu abuelo. Chloe sonrió, una sonrisa radiante y hermosa que iluminó toda la habitación. Mientras Harrison veía a Eleanor marcharse con su hija, cogidas de la mano, sintió una profunda sensación de paz. Había pasado su vida construyendo un imperio de cosas, de tiendas, de productos, de beneficios. Pero el llanto silencioso de una niña pequeña le había recordado que su verdadero negocio eran las personas. Había derribado una parte de su propia empresa para salvarla. Había despedido a ejecutivos, reescrito políticas e invertido millones en nuevos programas de apoyo a los empleados. Pero el cambio más importante había tenido lugar dentro de él mismo. El multimillonario encubierto había entrado en su tienda para encontrar un problema. Había salido habiendo redescubierto su propia alma. Y ahí es donde terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas historias, espero que os dé la oportunidad de salir de la rutina diaria y dejaros llevar por un momento. Me encantaría saber qué estabais haciendo mientras la escuchabais. Quizás relajándoos después del trabajo, conduciendo por la noche o simplemente descansando. Dejad un comentario. Los leo todos, de verdad. Y si queréis aseguraros de que volvamos a encontrarnos, dar a me gusta y suscribiros marca una gran diferencia. Siempre intentamos mejorar nuestras historias, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios en la sección de abajo. Gracias por pasar este rato conmigo.